¿Se ve, no? Lo que estoy haciendo, ¿no? ¿O no se ve? Ya es muy facilito esto, así que no tienen que, no van a, ¿qué es lo que es más que todo probar, ¿no? La ley de Ohm, ¿ya? Pero ustedes como siempre, ese gráfico que he visto, que han visto el gráfico, ¿no? ¿O no han visto? No, No, ahora no han visto. ¿Cómo era su interpretación de la ley de Ohm? ¿Era una curva o una línea? Era una línea. Ya, esa línea te quiero que les salga. Ya, ok. Aquí está, miren, acá hay corriente, miren, fíjense acá, es muy facilito, ¿no? El famoso BIR, ¿no? Ya. Entonces uno puede aumentar lo que es el voltaje, la corriente, ¿no? Ok, bonito, ¿no? Y miren cómo están acá los electrones, ¿no? Están moviéndose ahí, ¿ya? Vamos a probar, a ver. Vamos a probar la ley de, a ver. Miren cómo es. Estoy bajando a 0,1 voltio. Ya, ahí vamos a aumentar el voltaje. Fíjense con la corriente. 9 voltios, ¿no es cierto? Esto está en mili, ¿ah? Ya para que ver, profe, qué tipo de corriente, ya, tipo de corriente continua. Ya. Bien, miren con la corriente, chicos, miren la corriente. Si el voltaje disminuye, la corriente, ¿qué debe ser? Debe aumentar, debe disminuir. Disminuir. Fuerte, disminuye. fuerte, chicos. Disminuir. Disminuye. Disminuye. Disminuir, Disminuye. disminuye. Ya. Ahora vamos a aumentar, voy a ponerlo, no importa acá. Voy a ponerle a 1,5 porque 1,5 es lo que viene en el mercado, ¿no? Voltaje de 1,5, ¿sí o no? Una pilita. ¿Cuánto de corriente produce un voltaje de 1,5? 3.6 3. 3 miliamperios. 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 ¿Ya? Miliamperios. El amperio es grande. ¿Ya? Ahora vamos a ver, mira, hay 500 ohmios. Resistencia. Fíjense, ¿qué pasa si yo disminuyo la resistencia? ¿Qué pasa con la corriente? La corriente aumenta. 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 Ya, aumenta la corriente si Aumenta, yo aumenta. disminuyo la resistencia, ¿sí o no? ¿Y qué debe pasar si yo aumento la resistencia con la corriente? ¿Qué debe pasar? Va a disminuir la corriente. Correcto. ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Quién está apoyando acá? Con Dori, Mamani y Elizabeth. Elizabeth. O sea, Elizabeth nomás está en la clase y Víctor creo que está colaborando. No se escucha, Benja. No Estamos escucha. todos, ingeniero. Sí, varios, Los varios demás están están. durmiendo. Todos estamos hablando. Sí, todos están Todos hablando. más un punto. De verdad. Los toros. Todos, Los todos toros. más un punto. Ya, quiero escucharles, quiero escuchar a que todos estén hablando, quiero escucharlos. ¿Ya? Porque ahí, por ejemplo, Elizabeth dice y los demás, así, aumenta, disminuye. Los demás que repiten. Ya, ¿va? Y que quiero que participen, chicos, ya saben. Entonces, miren, yo estoy enseñando acá ya está pasando el tiempo, miren, a ver. Ya estoy enseñando acá de cómo es el comportamiento de la ley de Ohm, ¿no es cierto? Porque es lineal. Habíamos dicho en la teoría, miren, en la teoría, por teoría dice que cuando yo aumento el voltaje, también debe aumentar ¿qué cosa aumenta? La La corriente. resistencia. Resistencia eléctrica. A ver, Emanuel, ¿qué cosa aumenta? Emanuel, ¿estás ahí o no? Sí, sí, ingeniero. ¿Qué cosa aumenta? La I. La I. No, que, La resistencia. era, Ya, menos 5 puntos, Emanuel, ahí, Anotado, profe. gracioso. A ver, Cristian, ¿qué cosa aumenta? Nada, y ahora el Cristian, menos 5, Cristian también. profe, es la corriente. Nada, Ya. menos 5.
cosa, qué gracioso. Nada, los 5. No contestar correctamente. Alexandro. Alexandro. El que no contesta lo retiro, ya saben, ¿ah? Lo saco de la reunión. El voltaje. ¿Está Alexandro o no? No está. Presente, ingeniero. Acá. Si el voltaje aumenta, ¿qué cosa aumenta? La corriente. Aumenta el amperaje. Estoy hablando con Alexandro. ¿Qué cosa aumenta? La Alexandro, corriente, los fuerte. miliamperios. ¿Qué cosa aumenta, Alexandro? No te escucho bien. Los miliamperios. Los miliamperios. -5. De chico. Y a ver, otro. Con la corriente, ingeniero. Y yo sé, pero él no te pregunta, pero te pregunté, y quería preguntar a Cecilia, ¿ves? Claro, es la corriente, pues lo que aumenta Elmer. Es lógico. -5 por metiche, profe. Ay, calla, oiga. Ya. ¿Qué Elmer, sea menos dos? espérate. Y va a llamar uno por uno, ya. No se peleen por gusto, ¿ves? Pero ya que queda claro, ¿ah? Queda claro, ¿verdad? No me digan miliamperios. Estoy hablando bien claro. Ya sé que la corriente, jóvenes, que la corriente se mide en amperios, miliamperios, microamperios. Eso es su unidad de la corriente. ¿Ya? Claro, profesor, si les digo miliamperios es lo mismo. Sí, pues es lo mismo, pero yo te estoy diciendo que seas concreto, pues. ¿Ya? Concreto, chicos. Ya. Otra vez, vamos a ver el experimento. Fíjense. Por teoría estoy indicando que si por teoría hemos dicho que si aumenta el voltaje, la corriente debe aumentar. Normalmente es proporcional. Entonces vamos a hacer ese experimento. Fíjense, tenemos 2 miliamperios. Entonces yo voy a poner en mi tabla, voy a decir, a ver, para 0.1 voltio tengo 2.2 miliamperios. Voy a aumentarle 0.5, por decir, o 4. Si tengo 0.4 voltios, significa que la corriente por teoría debe aumentar. Efectivamente ha aumentado a 8.9 miliamperios. Y si aumento hasta 1.5, de repente ustedes pueden hacer variar de 3 en 3, de 2 en 2, no sé. Entonces acá, por ejemplo, si es 9, ya es 20 miliamperios. Si es 12, es 26 miliamperios. ¿Correcto? Ya tengo ahí a 4 datos, 5 datos, ¿no? Y voy midiendo. Atacó con 1.5, este de 33 puntos. Acá el ohmiaje hay que tener cuidado. Miren, he bajado la resistencia hasta 10 ohmios, pero para un voltaje de 1.5 la corriente se ha disparado, ¿ya? O sea, quiere decir que la corriente se ha ido de pasadita, ¿no? Se lo pasa rápido. Pero ¿qué pasa si aumento la resistencia? Si aumento la resistencia, la corriente empieza a disminuir, ¿ya? Disminuye. ¿Qué quiere decir que disminuya? Quiere decir que la corriente tiene que hacer mucho más esfuerzo para pasar todos estos electrones que ven ustedes acá, para por ahí circular, para que pueda circular corriente. O sea, tiene una barrera inmensa, gigante, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿ya? Cuando yo bajo la resistencia, la corriente tiene más acceso a poder pasar, ¿ya? De un punto al otro punto, ¿ok? Entonces, si disminuyo yo la resistencia, aumenta la corriente eléctrica, ¿ok? Si aumento la resistencia, la corriente eléctrica es menor, empieza a disminuir, ¿ya? Baja, ¿ok? Listo. ¿Me dejé entender, mis jóvenes, o no? ¿Ya? Sí, ingeniero. Ya, eso van a hacer ustedes jugando, así como estoy jugando yo acá. Qué bonito, ¿no? Qué Vamos a hacer un hermoso. A ver, cuadrito. voy a poner uno a 3 voltios, 4.5. Ingeniero. En un informe. Claro, todo eso va en mi informe. Ingeniero, los datos, ¿Qué cosa? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? No te escucho, no te escucho. Esta es la parte Ingeniero. experimental. A ver, uno por uno. Elmer, la parte experimental es lo mismo. Probar la ley de Ohm. ¿Qué tiene que salirte? ¿Una línea?
Una línea recta te tiene que salir. Una línea recta. ¿Correcto? Tienes que probar la ley de Ohm. Ese es el experimento, Elmer. ¿Está claro, Elmercito? Sí, ingeniero. Listo, queda. La tablita te haces también tú, a tu criterio, ¿no? ¿Cuántos datos tienen que tomar mínimo? 10. 10. 10 datos, listo. Ya, vamos a pasar con el siguiente experimento. El siguiente experimento ya es... ¿Otro más? ¿Cómo, Joaquín? Son Otro más de varios. Joaquín. No, Claro, en esta unidad van a tener 10 experimentos. Casi. No me va. ¿Cómo Casi que? nada. demasiado. Casi nada. Casi nada, Pelmer, claro. Cuando más experimenten, mejor. Cuando más ustedes prueben estas cosas de acá, van a tener mejor entendimiento, van a poder interpretar con mucho más soltura, no se van a cohibir, van a decir, esto es así, miren, por tal cosa, por tal razón. Adelante, ¿quién quiere opinar? Antes que te pase a otro tema, sobre el cuadro, los 10 datos. No te escucho. No escuché bien eso. Elmer, no te estoy escuchando muy bien, Elmer. Arregla tu micro, no, yo estoy un poquito sordo. Habló, creo que podemos hacer mínimo 10 datos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer en el informe? En el informe es similar al informe que vas a presentar, lo que es de cargas. Es igual. El título del informe va a ser Ley de Ohm. No sé si me dejo entender. ¿A eso te refieres esto, Elmer? Voy a preguntar al compañero. Ingeniero, A ver, adelante. No sé, no le quedó, de repente no le entendí muy bien. No entendí bien, ingeniero. Creo que no entendí el mensaje. A ver, Elizabeth, adelante, apagamos los demás, escuchamos a Elizabeth. Adelante, Elizabeth. con respecto al informe, vamos a realizar 2 cuadros en función No. al voltaje de la resistencia. Depende de ti eso, Elizabeth. Yo sugiero que solamente uno, pero ya depende de ti, tú quieres hacer otro cuadro más con la resistencia, ¿no? Y ver cómo es la incidencia de la corriente versus resistencia, ¿no? Pero yo quiero que prueben es la ley de Ohm, y la ley de Ohm se prueba exclusivamente con el voltaje I, o corriente y voltaje. ¿Ya? Ay, entonces, Porque la pendiente es la resistencia. Ajá. Nada ok, más. gracias. Ok. Gracias. Listo. Creo que ha estado esa pregunta, ok. Muy bien. ¿Alguito más? ¿O no? No, ¿eh? Siga. Listo, sigamos entonces. Vamos a ir ahora, esa es la ley de Ohm. Ahora vamos a ver la resistividad. Nos envía el link de la ley de Ohm al experimento, ingeniero. Ya les he mandado pelín esto. Lo que les voy a enviar es más bien el último que vamos a explicarles. Es la resistividad. Es muy diferente, ¿eh? Cuidado que se equivoque. La ley de Ohm es diferente, ¿ya? Y el segundo que estoy enviando es la resistividad. Voy a presentarles. ¿Ya? Muy bien. Ok. Hablando de eso también. Ya, rápidamente porque tenemos que hablar qué días nos vamos a encontrar en la universidad. Ya, a ver. Pasamos por acá. Ya, ¿se observa o no se observa? Sí, ingeniero. Ya, igualito, Sí, ya. Igualito. Esta es la proporcionalidad. La resistividad es este valor que ven ustedes acá. Este ρ es lo que hemos hablado inicialmente. Es la resistividad del material. ¿Qué cosa es la resistividad del material? Es una característica del material, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo que han hecho ustedes con la resistencia, con la ley de Ohm, lo mismo hay que hacer acá, ¿ya? Lo mismo. Okay. Acá, miren, la resistencia ya les da el valor de la resistencia que es 0.667 ohmios, ¿ya? Esta resistencia me parece que no es manipulable, ya está establecido. Entonces, para esa resistencia hay que determinar, digamos, la resistividad, ¿ya? Pero ustedes saben que esa resistividad simplemente se despeja. Si ya tienes, por ejemplo, en este caso la resistencia, ya tienes el valor de la resistencia, ¿no es cierto?
se multiplica por el área y se divide entre la longitud, y ya tiene la resistividad, ¿no es cierto? Pero eso no es en realidad el experimento que uno quiere hacer, ¿ya? Ok, lo que tienen que hacer es probar, jóvenes, igualito como lo que como han hecho, esta pendiente tienen que variar, ¿no? Si efectivamente, a ver, por ejemplo, ¿no? Voy a dejar la resistividad, dice hay 0.50 ohm por centímetro, ¿ya? Por centímetro. Ohmios por centímetro. Entonces yo puedo hacer variar, por ejemplo, la longitud del alambre. Esto es un alambre, ¿no? Puedo hacerlo grande, fíjense, y si crece si crece en este caso la longitud del conductor, la resistividad aumenta. Pero si disminuye ¿cómo se llama? En este caso, la longitud del conductor, la resistencia también disminuye. O sea, ¿qué quiere decir? Que la resistencia es proporcional a la longitud del cable. ¿Ok? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ya, ahora. Sí, sí. Pero va a depender mucho que la resistencia va a disminuir si es que en este caso el área del conductor, este es el área de esta parte que estoy haciendo con mi flechita, es su área transversal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esta área aumenta? Si esta área aumenta, se supone que la resistencia debe aumentar o disminuir. ¿Qué sucede? Disminuye. Claro, tiene que disminuir porque dice que la resistencia es inversamente proporcional al área, ¿ya? Es inversamente proporcional al área. Entonces quiere decir que a mayor área, mayor resistencia, ¿no es cierto? Eso tengo que probar. Entonces fíjense, si yo aumento, en este caso, si disminuyo yo el área, ¿ok? El área en este caso, el área del conductor, la resistencia va a crecer, ¿ya? Va a ser mayor la resistencia, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes con la resistividad. Fíjense, voy a poner lo mismo, al mismo, ¿ya? A 8, al mismo, vamos a medir la misma proporción, 10 centímetros, y el área va a ser 10, en este caso, 8.16 centímetros. Entonces yo tengo que probar cómo es que la resistividad del material afecta o no afecta a la resistencia. ¿Yo qué les dije? ¿Afectaba o no afectaba la resistencia? ¿Afecta o no afecta, jóvenes? ¿Ustedes qué dicen? Sí, afecta. Tiene que afectar y va a depender, les dije, ¿no es cierto?, de la resistividad en este caso, del material. Entonces, miren, fíjense, si yo en este caso, ¿qué sucede si yo disminuyo la resistencia, la resistividad? ¿Qué pasa con la resistencia? Disminuye. Son proporcionales. Si yo aumento la resistividad, también la resistencia aumenta, ¿no es cierto? Aumenta. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay dos cosas importantes que son proporcionales. La resistencia aumenta cuando la resistividad aumenta. Si disminuye la resistividad, también debe disminuir la resistencia. ¿Ok? Otro proporcional, la longitud. Si la longitud del alambre aumenta, la resistencia también aumenta, ¿no es cierto? Si aumenta la longitud en este caso del alambre o del conductor, por lógica también la resistividad debe aumentar, ¿ok? ¿Por qué? Porque la resistencia es proporcional a la resistividad del conductor. Entonces, pero recuerden que es inversamente proporcional al área. Si el área aumenta, ¿ok? Si el área aumenta, también la resistencia va a disminuir, ¿ya? Ok, perdón, va a bajar, ¿no? Van a disculpar, ¿no es cierto? Si aumenta, en este caso, aumenta la resistencia si disminuimos el área, ¿no es cierto? Eso hemos visto. Ok, ok. ¿Sí? Ya me estoy mareando, ¿ves? Ya, ok, listo. Muy bien, eso es lo que hay que probar. Ustedes prueban con sus 10 elementos, ahí tienen sus valores, ¿no? Ahí sí tienen sus valores, ¿no? Fíjense que cuando hemos bajado todo, ¿no? Casi todo, acá la resistencia se ha mantenido, ¿no? En 600 ohmios, ¿no? Para estos valores más mínimos, miren. 0.100 ohmios, ¿ya?
10 centímetros del cable, 0.01 centímetro del área que tiene el conductor. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Este es el cuarto experimento. Háganlo cortito, chicos. Prueben ustedes, van a ver este valorcito, voy a hacer variar la resistencia con respecto a, no sé, de repente, con respecto a la longitud, ¿no? O el área, ¿no? Van midiendo, ¿no? Es la longitud, ¿no? La longitud aumenta, mire, la resistencia es gigantesco, ¿no? Ya, listo. Muy bien. ¿Queda, jóvenes? Queda, ingeniero. Ya, ahí tienen que probar el sitio, ¿ya? Vamos a ver. Hasta la Bien. próxima. Ver todo. ¿Qué ha pasado? Chao, Iván. Todos mis jóvenes, abandonamos la sala, nos vemos la próxima mañana. Mañana, ¿cómo vamos a hacer, chicos? Mañana. Virtual. Mañana va a ser virtual. ¿Ya? ¿Qué día nos toca? A ver, rápidamente. Nos toca los días lunes y los días jueves. El problema es que los días jueves, martes no nos toca. Viernes tendría que ser. Viernes es. Viernes, ¿no? Que sea presencial. Ya. Viernes, dije. Después del viernes, ¿qué tengo? A ver, tarde, ya. Viernes, ingeniero. Ya el viernes, ¿ya? Viernes vamos a ver en la Jueves. universidad. La subsiguiente semana nos vemos en la universidad, ¿ya? Con la El profesora, viernes. ¿verdad? ¿Qué dijo? Ya, el viernes, ¿está bien? Listo, el viernes nos vemos si no, de la siguiente semana. Pues. Si no nos vemos conmigo, se verán que sea con la señorita, pero vamos a ver por ahí. Ya, listo. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Hasta la siguiente clase. Mañana nos vemos en la clase con la señorita. Van a practicar lo que es electrostática. Todo electrostática. Cuídense, que tengan un bonito día. Hasta la De próxima, igual manera, ingeniero. ingeniero, hasta mañana. Ya, hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Abandonamos la sala.